Ha surgido algo que además me encanta, y ahora hablo en serio, un tema que vamos a tratar sobre el futbolista de la selección española Cucurella. ¿Qué ha pasado? Cucurella. Bueno, pues resulta que Cucurella publica una foto con la intención de dar visibilidad a la enfermedad que padece su hijo, que es el autismo, ¿no? Y además, bueno, pues a partir de ahí recibió muchísimas críticas. ¿Por qué? Bueno, porque la utilización del menor. Cuando tú escuchas, que he podido escucharla durante unos minutos cuando me he enterado que íbamos a hablar con Claudia, su mujer. Cuando escuchas a Claudia, qué horror, que la vamos a escuchar en directo, ¿cómo descubrió esta enfermedad? Ya, pero qué feo que den luz con su hijo. No, y qué que feo, la gente qué bonito. qué feo que la gente vaya en su contra. Me parece, de verdad, porque de verdad les doy todo mi ánimo y enhorabuena por sacar a su hijo con este problema. Vamos a hablar porque con hay Claudia. muchas familias que tenemos este problema, ¿vale? Muchas. Y necesitan mucha ayuda, cosa que tienen pocas. Pues la historia ella lo cuenta pues de le doy la enhorabuena de manera a Claudia y a él. muy natural, porque además lo descubrió con el tiempo y además explica qué tipo de rutinas tiene que seguir el niño para que de alguna manera bueno, pues no se sienta mal. Vamos. Y yo todo lo que sea visibilizar enfermedades que sobre todo afectan a los niños y evidentemente el día de mañana serán adultos. Yo simplemente te puedo decir, Claudia, hablaremos en unos minutos, te doy a ti y a tu marido las gracias. Totalmente. Y me quiero quedar que siempre hay 3 o 4 tontos que hacen mucho Ya, ruido. pero ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor ¡Mírala! ¡Hola, Claudia! Pues Hola Claudia, qué guapa. No sabía, bueno, yo sé que ha sido Javier de Hoyos quien ha contactado contigo y te agradezco muchísimo. Que tenemos ganas de escucharte. Nada. Claudia, personalmente Gracias a vosotros. te doy las gracias porque yo en mi familia tengo una persona pequeña también con este problema y te doy las gracias por hacer esto y no hacer caso a la gente que se mete, porque ¿sabes qué? Que poco se sabe, todo el mundo sabe lo que es el autismo, pero no sabe la gente realmente lo que es el autismo y los cuidados que tiene que llevar un niño o una persona que sea niño y se haga mayor con estos problemas. Y te doy las gracias a ti y a tu marido por dar visibilidad. Y te lo digo de corazón y emocionada, te lo digo de verdad. Javier de Hoyos nos va a explicar ahora todo lo que ha ocurrido alrededor del futbolista Marc Cucurella. Vamos a hablar con Claudia, pero acabo de cometer otro error. Claudia me está escuchando, no es una enfermedad el autismo, es un trastorno. Sí. Así que, mire, ¿lo ves? Todos los días aprendiendo algo nuevo. Javi. Vamos a ver cómo Cucurella, porque ellos en sus redes sociales la verdad es que nos muestran la familia tan perfecta que tienen, tanto Claudia como Cucurella, nos muestran a sus 3 hijos preciosos y hace poco, en una entrevista, el futbolista explicaba lo difícil que había sido el tener que afrontar en determinados momentos el trastorno de su hijo por cómo es la sociedad, por cómo está preparada, por cómo están, por ejemplo, los colegios adaptados a este tipo de situaciones y sobre todo ellos cuando se fueron a viajar a Londres. Así lo explicaba él. En redes sociales hemos visto que tu primer hijo sufre autismo y que además es algo que pues, has querido ser vocal siempre, te has mostrado orgulloso. Claro, hablábamos de las dificultades o el reto que podía ser padre de familia joven con 21 años, pero aún le añades esa dificultad. ¿Cómo pudo moldear eso tu personalidad y tu vida como futbolista? Buah, pues es difícil. O sea, al final, ser padre nadie te enseña, pero al final tú vas viendo lo que te han enseñado, lo que ves, tal y de esto, pero cuando tienes un hijo autista, pues claro, no entienden las cosas como los otros, por ejemplo, como sus hermanos, tienes que aprender otras cosas, tienes que aprender a entenderlo y al final es difícil. Luego, también cuando vine aquí, pues estábamos en un momento que cuando iba a los coles comunes, en plan a los coles normales, que digásemos, pues no... Claro, a él no le iba bien y tal, y claro, él estaba muy ofuscado y, entre comillas, no era pequeño, pero no era como feliz, ¿sabes? Y estaba todo el día como ofuscado y tal, y claro, eso, quieras o no, pues también afecta mucho, hasta que encontramos un cole en Londres y a partir de ahí, pues ya todo fue más fácil y ya hemos mejorado mucho. Y realmente, o sea, nosotros lo llevamos al médico y tal, pero no nos decía lo que tenía, porque decían, claro, puede tener, pero es pequeño aún para saberlo y tal, no sé qué. Pero cuando cambiamos de Brighton aquí ya sí que ya empieza a ser más mayor y como que ya, por ejemplo, lo apuntamos aquí a un colegio aquí, pero no se adaptaba, ¿sabes? Y tipo se quedaba llorando todo el rato, luego
hacía como 2-3 horas, pero no le gustaba, lo íbamos a buscar y muy mal, ¿sabes? Y claro, eso pues, quieras o no te afecta, ¿sabes? Claro, porque joder. ves a tu hijo, no lo ves bien y tampoco sabes cómo ayudarlo. Tiene su parte negativa, o sea, que pues que todo cuesta más y todo es más difícil, ¿no? Hacer planes, toda la vida en general es más difícil, pero luego tiene su parte buena que cuando consigues algo o un avance o tal, pues como que te da mucha más satisfacción, ¿sabes? En plan, como un pequeño detalle que para una persona o un hijo al otro hijo, pues dices, ah, vaya mierda, si es lo que tienes que hacer o es la vida, pues cuando lo consigues con el, por ejemplo, con el mayor, es como que te da mucha más satisfacción, ¿sabes? Es muy importante que un futbolista de la talla de Cucurella o una influencer como Claudia den visibilidad a esta situación, pero fíjate a lo que se encuentra en las redes sociales. Son comentarios que podemos leer absolutamente todos. Le ponen gente, haters, ¿no le preguntaron al nene cómo es ser hijo de un autista? Estos son los comentarios que se encuentra Cucurella y que están denunciando. ¿Es hereditario? Como insinuando, pues eso, que Cucurella, como el mismo mensaje anterior, ¿no? Se burlan del autismo y empiezan a decir, ¿Cucurella tiene autismo? ¿Cuál es el autista de los dos? Estos son los comentarios a los que se enfrentan a diario. Una auténtica barbaridad. Claudia, muy buenas tardes de nuevo y gracias por estar con nosotros y gracias por esta implicación, bueno, en un trastorno que padecen pues muchas personas. ¿Tú cómo tomáis conciencia de que tu hijo padece autismo? ¿Cómo es la historia? Fue un poco difícil enterarnos, ¿no? Es lo que comentaba esta mañana. Al final, tú sabes que algo no va bien, que algo es distinto a los demás niños, sobre todo puedes ver las diferencias en el colegio, pero no sabes lo que es, solo sabes que algo va mal, por lo menos en mi caso, ¿eh? Entonces empiezas a preguntar en el colegio, empiezas a visitar médicos, hasta que te dicen que puede ser autismo, pero que es muy pequeño. Entonces, a partir de ahí, pues tienes que empezar a empaparte de información, a buscar dónde puedes ir, qué debes hacer, cómo debes comportarte con él, a aprender tú, ser una nueva madre. ¿Y por qué es tan importante? Porque claro, para mí es un trastorno desconocido. ¿Por qué es tan importante las rutinas para ellos? Sí, es algo para Mateo, o sea, la rutina es súper importante, o sea, a la que cambia algo le descoloca completamente, o sea, es algo que le hace enfadarse mucho. Y como él a la mínima que se enfada siente mucha frustración, no podemos comunicarnos de la misma manera, pues al final yo lo que quiero evitar mucho es que él se frustre, entonces intento evitarle enfados tontos que puedo evitar y seguir la rutina a él es una cosa que le va muy bien, le hace estar bien. Entonces, pues, a seguir rutina. ¿Cuál es la limitación? Porque te quieren preguntar también los compañeros, pero ya que este tema se ha expuesto, ¿no? Públicamente, ¿qué reclamarías tú no sé si a los colegios, a la sanidad? ¿Con qué limitaciones te encuentras a la hora pues, de afrontar este trastorno de tu hijo? Primero de todo, concienciación para el resto de niños, o sea, todo empieza en casa, claro. Concienciar a vuestros hijos, o sea, a todos nos toca tarde o temprano algo, entonces básicamente concienciar a los niños, a todas las familias, para que cuando vayas a un sitio la gente no te mire o no tenga por qué llevar aquí el papel de mi hijo tiene autismo, sino que simplemente tú sepas que existe gente diferente y no tengo tampoco por qué llevar aquí un cartel de qué es lo que está pasando, porque se dan situaciones extrañas, diferentes, que entiendo que para la gente no son usuales, pero son cosas normales para nosotros y al final pues tienes todas las miradas encima. Y luego, por otra parte, sí que es verdad que yo estoy viviendo en Londres, no estoy tan conectada al tema en España, pero tengo entendido que sería un poco difícil encontrar el tipo de escuelas que encontramos aquí, porque aquí hay escuelas exclusivamente para niños autistas, de niveles totalmente muy buenos, Claudia, con muy buenas terapias. Totalmente. Sí, yo... Entonces, muchas familias me han estado escribiendo que se han enterado ahora del autismo de Mateo y me comentaban pues la falta de recursos, claro. Para absolutamente todo. O sea, las terapias son caras,
los colegios no están preparados, la mayoría de ellos, yo por lo menos mi hijo, no está preparado para recibir una educación normal, pero tampoco para recibir el tipo de educación que recibe otra persona que tiene otra discapacidad. Exacto. Simplemente necesita una educación para niños autistas, es algo distinto. Y tienen derecho también a una educación ellos. Claro que sí. Y darles un derecho a la educación no es ponerlos en una escuela normal con una persona de apoyo, ni ponerlos en una clase para unas personas que tienen una discapacidad diferente. Claudia, ¿sabes Entonces, el problema que hay aquí? Que, por ejemplo, cuando tú tienes a un niño con un problema de autismo, tú lo llevas a un colegio público, porque claro, hay familias que no pueden, y lo llevas a un colegio público y tienen que buscar a una persona que se dedique, o sea, él está con los niños en clase, pero te ponen a una persona, la Comunidad de Madrid o donde vivas, especializada para cuidar a tu niño. No hay. Sí. No hay. Tampoco. No hay. Entonces, le tienes que llevar a colegios que no están, están preparados para varios problemas como el autismo, neurológicos, ¿no? El retraso, pero no hay colegios como tú tienes la suerte, por decirlo así. Pero te digo una cosa, Claudia, y no, ahora dejo a mi compañero Kiko Matamoros. La gente que hoy nos esté viendo, y te lo digo por mi caso, ¿sabes de qué se va a alegrar? De que lo cuentas con una sonrisa. Porque la gente se frustra mucho y les duele mucho. Y me encanta que lo expliques con esa sonrisa y te lo agradezco de corazón por la parte que me toca, te lo digo de verdad. Gracias, muchas gracias. Sí, ayer me comentaban que pues es un tema difícil y es algo muy duro, como que no lo romanticemos. Claro. Y para nada, o sea, es súper duro. Simplemente sí que es verdad que intento ser muy positiva, o sea, al final es lo único bueno que le puedo aportar a mi hijo. Intento ser muy positiva y siempre toda una sonrisa tal, pero obviamente es muy duro para mí como para todos los padres y yo también lloro y yo también me desespero, pero al final es que mi hijo necesita esto, que yo esté así. Bien, afortunadamente en vuestro caso, y lo celebro, tenéis una situación económica muy buena en relación al común de los mortales, privilegiada. ¿Estáis integrados o en contacto con alguna asociación en Inglaterra que trate estos temas? Porque en España sé que hay muchas y conozco un poco su problemática, sus reclamaciones a las instituciones y su falta de financiación en muchos casos. ¿Pasa lo mismo en Inglaterra, en Londres, donde estáis vosotros? En Inglaterra, sí, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros vamos a un colegio donde, bueno, es de pago, pero todo el dinero va destinado a la causa. Pero hay muchas familias que no se pueden permitir el colegio porque son colegios muy caros y más aquí, ¿no? Pero van subvencionados por el Estado. Al final pasan un proceso y el Estado se encarga de ello. Ya. Pues muchísimas gracias, Claudia. Te mando muchas gracias. un beso enorme. A toda la familia. Un besazo grande. Un beso muy fuerte. Gracias. Gracias.